Hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles una escritura que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Abre tu Biblia cuando estés en casa y revisa lo que dice allí. Son palabras de vida eterna. Las palabras de nuestro Dios son palabras que dan vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bien, Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Primeramente ahí dice el que cree en el Hijo. En el Hijo, que es la fuente de la vida. Como dice Hechos 3:15, el autor de la vida. Como dice Hebreos 5:9, el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y como dijo el Señor Jesucristo mismo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Jesucristo es la única puerta para que nosotros heredemos el reino de Dios y para que recibamos el regalo, el don de la vida eterna. La vida eterna se recibe como un regalo, como un don, a través de la fe en el Hijo. Por eso el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero tiene que creer en el Hijo, en el Hijo amado, el que entregó su vida en la cruz del Calvario para abrirnos el camino al Padre, para abrirnos el camino a través de su sangre, que tenía que ser derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Pero dirás, ¿por qué tuvo que ser derramada su sangre para el perdón? Porque la vida de la carne, nos dice Levíticos 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Cuando Cristo derramó su sangre, esa sangre que nos puede limpiar de todo pecado si venimos a Él, Él derramó su vida. Él puso su vida en expiación por el pecado, ya que el pecado, una vez el hombre peca, queda bajo un juicio de condenación. Una vez el hombre viola las leyes divinas, teniendo conciencia del bien y del mal, queda bajo un juicio de condenación. Solamente con un pecado nos cierra las puertas al reino de Dios. No necesita ser 1.000.000 ni 1.000, un solo pecado trae el juicio de condenación sobre nuestra vida. Romanos 5:16 dice que el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Una vez el hombre peca, el pecado entra al hombre y, por decirlo así, le trae un juicio de muerte sobre su vida. Y el pecado empieza a reinar para muerte. Lo ejecuta físicamente y luego también espiritualmente. Trae muerte sobre el pecador. Ezequiel 18:4, el Señor dijo:
El alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Oye bien, el alma que pecare, esa alma morirá. Queda bajo un juicio de condenación sobre su cabeza. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado nos da un salario, pero no bueno, un salario malo, una paga terrible, la muerte. Adán, con un solo pecado, lo hizo salir del huerto del Edén. Dios lo expulsó del huerto, lo expulsó del paraíso. Es que el pecado trae juicio. Y una vez el hombre peca, el pecado reina para muerte. Nos dice Romanos 5:21. El pecado reina para muerte. Una vez el hombre peca, empieza a reinar el pecado y lo lleva hacia la muerte física y luego a la muerte espiritual. Lo separa de Dios. Pero Cristo vino a poner su vida. El pecado, la ley de Dios pronuncia un juicio de condenación sobre el pecador, muerte. Bien, Jesucristo se puso como nuestro sustituto. Y cuando Él fue crucificado en la cruz del Calvario, la justicia, el juicio de la justicia de Dios cayó sobre Él. Él se puso allí a favor nuestro. Él sufrió la muerte, descendió a las profundidades, al lugar donde nosotros teníamos que ir. El juicio de la justicia de Dios cayó sobre Él. Él derramó su vida hasta la muerte, excepto que la muerte a Él no lo podía retener. Las puertas del Hades, las puertas del Seol no podían retener al Hijo de Dios, porque Él en sí mismo era sin pecado y resucitó triunfante de entre los muertos para darnos a nosotros esperanza de vida eterna. Y ahora el que cree en Él no es condenado. El que viene y se aferra al sacrificio de Cristo, a su sangre derramada para el perdón. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados. A través de la fe en su sangre, el hombre puede tener la paz con Dios. El acta de decretos que hay contra él se anulan cuando viene a Cristo. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Esa acta de decretos es la lista de pecados que hemos cometido. Para el creyente el acta de decretos es anulada. Cristo la clavó en la cruz del Calvario como diciendo, pagado por completo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:7. A través de la sangre de Cristo el acta es anulada porque el juicio cayó sobre él. El juicio de la justicia de Dios lo llevó Cristo y ahora Cristo nos abrió el camino hacia la vida eterna y hacia su reino. Por eso dice, el que cree en Él no es condenado. No dice el que cree en el Buda, no, eso no dice. Ni el que cree en Alá, eso tampoco dice. No crea que Alá es el Dios cristiano, Alá es un Dios pagano de los musulmanes.
no es el Dios de la Biblia. No dice el que cree en Hare Krishna, ni en el Buda, ni aún en alguien que fue un gran apóstol como Pedro, pero él no puede quitar el pecado, ni María. No dice el que cree en Pedro o el que cree en María, no, dice el que cree en el unigénito Hijo de Dios. Tu fe tiene que ser puesta en Jesús. Como dice Hebreos 12:2, en el autor y consumador de nuestra fe. El autor de salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Ahora el que cree en Él tiene vida eterna. No solo es perdonado. El que cree en Jesús entra la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios que no merecemos, que Dios extiende al pecador cuando reconoce su estado, su condición, y viene arrepentido a Cristo, deseoso de cambiar. Dios extiende su favor, su gracia, para perdonarlo, para limpiarlo de pecado y para escribir su nombre en el libro de la vida. La gracia de Dios no solamente nos perdona, sino nos da lo que no merecemos. Nos da entrada al reino de Dios, algo que no merecemos, que no tenemos mérito para entrar, mérito alguno. Nadie lo ha tenido, porque todos han pecado. Pero la gracia de Dios nos da lo que no merecemos. Nos entra en su reino y nos da vida eterna, como un regalo a través de Cristo Jesús. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay que creer en Él, pero con la clase de fe, porque somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Pero ¿cuál es la fe que salva? Es la fe que no es solamente un conocimiento de cosas que sucedieron, no, solamente creer en Jesucristo como quien creyó en Simón Bolívar, pero que de nada afecta su vida. El creer en Simón Bolívar solo como un hecho histórico, eso no es la fe que dice la Biblia en cuanto a Jesús. La fe que dice la Biblia en cuanto a creer en el Hijo unigénito, en Jesucristo, es la fe que te lleva a andar con Jesucristo en este mundo. Es la fe que te lleva a obedecer a Cristo. Es la fe que te lleva a convertirte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17 nos lo dice, y Santiago 2:20. Santiago 1:22 dice: pero sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Alguien puede escuchar la palabra de Dios, alguien puede escuchar de la fe en Cristo que salva, pero si le entra por un oído y le sale por el otro y sigue su camino de pecado y de tinieblas, de nada le sirvió. Está engañando su alma y está siguiendo en el camino de perdición. La fe que salva es la fe que toma el camino estrecho que lleva a la vida. La fe que salva es la fe que entra por la puerta estrecha, la puerta angosta, que camina el camino estrecho, que es un camino apartado del pecado, apartado de las tinieblas. Es un camino de obediencia en Cristo. Esa es la fe que salva. Somos salvos por fe.
Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe nos introduce en la gracia de Dios, esa gracia que perdona, esa gracia que levanta, esa gracia que nos transforma en Cristo Jesús. Ya que la fe sin obras es muerta. Por eso tú debes creer en el Hijo con la fe que dice la Biblia, la fe que camina con el buen pastor, la fe que oye su voz y le sigue. El Señor dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. La oveja que no le sirve no puede esperar vida eterna. La oveja que no sigue al buen pastor no puede esperar entrar en su reino. Si tú no le sigues, si sigues tu propio camino, te quedas perdido. Si quieres entrar a la vida, entrar al reino de Dios, tienes que seguir al que murió por ti en la cruz del Calvario. El Señor dijo en Mateo 16:24 y 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, el que no quiera abandonar la vida de pecado, el que no quiera abandonar su propio camino, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que pierda su vida, el que diga no, yo no sigo más en el pecado, en el mundo, yo me salgo de ahí, para él está perdiendo su vida. Pero cuando pierde su vida, está dispuesto a perder esa vida de pecado, haya la vida en Dios, haya una nueva vida, porque Jesucristo viene y le da la vida que viene de Él, lo libera del pecado, lo empieza a transformar, empieza el proceso para hacerlo hijo o hija de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de recibir a Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice ahí Juan 3:36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tú no quieres experimentar en el fin de tu vida, no quieres ver a Dios como tu juez. Él quiere ser tu Salvador. Pero el que no lo reciba como Salvador y Señor, lo verá como juez. Y como juez el Señor ejecutará el juicio de su justicia. Y el alma que no tiene a Cristo no tiene la vida y se perderá para siempre. Será echado en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero el Señor dio su vida por ti para salvarte, para que tú tengas en Él vida eterna, para que tú tengas en Él el perdón y la paz con Dios, para que tú seas reconciliado con el Padre eterno, para que se te abra el camino al reino de Dios. Sin Cristo, las puertas del reino de los cielos se cerrarán para ti por causa del pecado. Pero con Cristo tienes la esperanza de la inmortalidad y la vida eterna. El Señor quiere lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es el perdón de tus pecados, que tú entres a su reino y habites con Él por toda la eternidad. En un reino glorioso, donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, donde no habrá nada de esas cosas que conocemos en este mundo, aflicción, dolor, quebranto. En el reino de Dios no debe haber nada de eso. Todo va a ser perfecto. Hoy es el día de salvación. Hoy dile al Señor, Señor, ven a mi vida. Hoy te quiero coronar como mi Señor y mi Salvador.
Hoy quiero recibirte y hoy quiero poner mi vida en tus manos. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo en su vida. La Biblia dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 5:12 y Efesios 2:12 dice, 2:12, que el que no tiene a Cristo está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Tú no quieres ser de esos que están sin Dios y sin esperanza. Pero el que no recibe al Hijo no recibe al Padre. El que rechaza al Hijo rechaza al Padre. Pero el que recibe al Hijo recibe al Padre que le envió. Bien, voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera coronar a Jesucristo hoy como su Señor y Salvador. Inclina ahí tu rostro. La Biblia dice que con el corazón creemos. Dice Romanos. Se fue. Dice Romanos 10:9. ¿Le puede bajar un poquito el volumen? Con el corazón creemos. Voltéele para el otro lado que le da el directo, le da directo a él. Se fue, José Luis. Se fue, quítelo. Sí. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le invocamos para salvación. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor. Él te escucha. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios eterno, el Hijo del Dios viviente, que moriste en la cruz y derramaste tu sangre preciosa para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero una nueva vida. Quiero pertenecer a ti. Quiero pertenecer a tu reino. Por eso te recibo en mi vida hoy. Como mi Señor. Como mi Dios. Y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Dame de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme esperanza y el regalo de la vida eterna, y para salvarme de una eterna condena. Recibo hoy tu salvación a través de la fe que es en tu Hijo Jesucristo, y a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria a Dios. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Ahora tu vida le pertenece a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor. Les recomendamos las iglesias cristianas evangélicas, trinitarias,
o las iglesias bautistas. Encuéntrate un pastor, habla con él, dile que te quiere bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor al que cree y quiere caminar con él. Y adelante con Cristo, que Dios te bendiga. Amén.